Bueno, pues estos días se está recibiendo información acerca de pasaportes de inmunidad. Entonces, Carmen, ¿tú podrías decirnos en qué consisten y si lo ves un buen método o no? Pues quien no sepa primero qué son los pasaportes de inmunidad, son una especie de cartilla de la que se está hablando en algunos países, en las que te hacen un test para ver si has pasado el coronavirus o no y que puedas volver al trabajo y a tus actividades normales. Pero bueno, os lo explico un poco más en cero. Hay dos tipos de test. La PCR, que te dice si tienes la enfermedad ahora mismo, o los test de anticuerpos, que te dicen si tienes anticuerpos para ello, entonces que lo has tenido en un pasado cercano, entonces pues tienes los anticuerpos ahí. Hay países, como el Reino Unido, donde se quiere llevar a cabo un estudio masivo para ver quién ha tenido el coronavirus. Esto pues, es interesante para saber los porcentajes de población que está infectada realmente, porque muchas veces hay mucha gente asintomática a la que no le diagnosticas, entonces pues desaparecen un poco de las estadísticas. Pero hay otra cosa por las que son interesantes estos test, y es porque si alguien ha tenido la enfermedad y en teoría ya es inmune a ella, ya no puede reinfectarse, ni propagarla de nuevo, estas personas deberían poder salir al mundo, o sea, deberían ya no tener que estar haciendo el confinamiento, las medidas de confinamiento. Y esto sería positivo pues porque se reactivaría la economía y un poco la actividad de cada país. Entonces, esta es la idea de los pasaportes de inmunidad, que la gente que da positivo en test de anticuerpos para el coronavirus, pues ya pueda retomar su vida normal y pues volver un poco a la normalidad. Hasta aquí, pues parece una muy buena idea, ¿no? Ver quién lo ha pasado y si puede salir o no, pero aquí viene el disclaimer. Si bien el test de anticuerpos es vital para entender la propagación de la enfermedad, es a nivel poblacional, pero usarlo para establecer este tipo de permisos de inmunidad puede ser bastante peligroso. Y ahora os explico por qué, porque depende también de las condiciones. Entonces, lo que nos quieres decir es que estos test sí que servirían para establecer cifras a nivel estadístico y poblacional de quién ya es inmune a la enfermedad, pero a nivel global y de cifras, pero no servirían para decir tú sí puedes salir, tú no, porque hay algún tipo de porcentaje de error o algo así. Sí, o sea, no es que no se puedan utilizar, son muy útiles y deberían considerarse, pero no lo tenemos que ver como la panacea absoluta, hay que tomárselo todo con un poco de distancia y ver los pros y los contras. Entonces, os voy a compartir ahora un Excel que he hecho para demostraros porque esto, bueno, puede tener ciertos contras. Vale, la población de España es de 47 millones, he leído esta mañana en el INE. Entonces, ahí tenemos los 47 millones. Y pongamos que la prevalencia, o sea, la cantidad de personas que están infectadas es del 3%, pues 3%. Por esta regla, entonces, la cantidad de gente que está infectada con coronavirus sería igual a este número de aquí multiplicado por el 3% de la población, es decir, 1.410.000 personas, 410.000 personas. Y el número de negativos sería este número de aquí, ¿no? El 47.000 multiplicado por es 1 menos el 3%. Entonces, 45 millones de personas no están infectadas, o sea, darían negativo en estos test de anticuerpos. Aquí entra en juego la efectividad del test. Normalmente creo que para positivos rondan en torno al 99%, o sea, el 99% de veces que te dice que el test es positivo es verdad, y para negativos baja un poquito más y es el 95%. Esto puede variar, si queréis os voy a dejar de todas formas el Excel en el blog, por si os lo queréis descargar y hacer cálculos con vuestros porcentajes que encontréis. Entonces, si la efectividad del test de positivos es del 99%, en este grupo de positivos estarían los positivos reales, que son este número multiplicado por el 99%, pero también tienes que tener en cuenta los falsos negativos, este 1%, ¿no? Pues sería este número multiplicado por 1 menos el 99%. Por lo tanto, serían 14.000 personas. Los positivos reales sería la gente que adquiriría el pasaporte de inmunidad y entonces podría salir y volver a trabajar, volver a pasear y lo que fuera. Y los falsos negativos serían personas
que creerían que no han pasado el coronavirus, por tanto, es mejor que se queden en su casa y quedarían confinados de forma innecesaria. Que serían, pues, esto sería un daño colateral, porque para estas personas, pues, en fin, se tendrían que prolongar su estancia en casa. Ahora vamos con los negativos, las personas dentro de la población que no han tenido el coronavirus. Los negativos reales, pues, serían estos 45 millones, pues el 95% de estos 45 millones, o sea, 43.000 personas se les daría bien la cosa. Se quedarían confinados porque no han pasado el coronavirus, esto sería un dato real y pues simplemente pues, lo pasarían confinados. Pero luego tenemos estos, los falsos positivos, que serían estos 45 millones de personas, este 5% de población que le daría el test como que ha pasado el coronavirus, pero en verdad no lo ha pasado. ¿Qué pasaría con estas personas? Que adquirirían el pasaporte de inmunidad sin ser inmunes. 2 millones de personas adquirirían este pasaporte sin ser inmunes. Y ahora vamos a comparar los datos, porque de todos los pasaportes que tienes son 1.300.000 son reales y 2 millones son irreales. Y esto es un problema, porque al final todas estas personas estarían saliendo a la calle sin ser inmunes. Si sumas aquí la efectividad de esta medida, pues sería esta casillita más esta casillita. Entonces, gente que adquiere el pasaporte en total hay 3 millones y gente que adquiere el pasaporte sin ser inmunes son 2 millones. Si divides la gente que tiene el pasaporte sin ser inmune entre el total, te da que es el 62% de la población que tiene el pasaporte sin tener que tenerlo porque no es inmune y que pueden salir a la calle y infectarse, así como propagar más la enfermedad. Así que yo concluiría con esto, que a lo mejor en estas circunstancias esto de los pasaportes pues está lejos de ser efectivo o valer para algo, ¿no? Vale, entonces este nivel de efectividad o de baja efectividad depende de dos parámetros claves, que es la efectividad del test, que esto sea lo más alto posible, pero también depende mucho de la prevalencia de la enfermedad, o sea, qué porcentaje de la población está infectada. Si en vez de ser el 3% es el 20%, resulta que la gente que adquiere el pasaporte de inmunidad sin ser inmunes baja un poco y sube el de los positivos reales. Y entonces el porcentaje de gente que está por la calle sin ser inmune, que vuelve a trabajar sin ser inmune, solo es del 16%, o sea que va bajando este parámetro según la prevalencia de la enfermedad es más alta. Entonces, Carmen, si depende de la efectividad, pero también de la prevalencia, pongamos que todo el mundo ya hubiera estado contagiado en algún momento, que la prevalencia fuera el 100% de la población. ¿Cómo cambiarían los números? Pues vamos a verlo. No habría falsos positivos porque... Sí, todo el porque mundo es positivo real. Todo el mundo sería positivo real, habría falsos negativos que se quedarían confinados en su casa pues indefinidamente, pero eso no habría poco. Pero bueno, a ver, pongamos 99% o 95% para ver cómo van bajando los números. Es la magia de las matemáticas. Vale, pues mira, si el 95% de la población está infectada, pues el número de... A ver, esto es normal, en verdad, el número de falsos positivos baja un montón y, bueno, pues es un 0,2% de población que está sin infectar y está por la calle. Y, bueno, pero claro, es normal porque al final hay un montón de gente infectada, entonces... Bueno, no voy a decir infectada, está mejor expresado inmune, hay mucha más gente inmune porque no lo están sufriendo, ¿no? Los síntomas. Esto es el disclaimer que le veo yo a los pasaportes de inmunidad, que al final para saber si pueden ser efectivos o no y si es una acción responsable por parte de los gobiernos de tomar, tienes que saber el porcentaje total de población que está infectada y tener test bastante efectivos y hacer este tipo de cuentas para tener en cuenta, nunca mejor dicho, los riesgos que hay. Aunque el problema son las personas a las que le estás dando el pasaporte sin ser inmunes y a las que estás exponiendo. Y hay que valorar pues, el precio de exponer a estas personas a contraer el virus, a estar expuestos al virus por la calle, comparado con pues, los gastos económicos, sociales, físicos y psíquicos que está provocando el confinamiento en toda la población en todo el mundo.
Y nada, por ahora pues de lo que se trata es trabajar en la solución para hacer esto más efectivo, para hacer de esto una realidad más cercana, más algo que se pueda hacer. Y luego también hay un artículo muy interesante que he leído de que están intentando hacer estudios de aguas residuales, es decir, una planta de tratamiento captura aguas residuales de una población muy grande. Después monitorizar este agua para ver si tiene material del virus, del coronavirus, y entonces saber cuánto material vírico hay y cuál es el porcentaje de población infectada, porque claro, en las aguas residuales ves material vírico, sea de personas que están asintomáticas o que están con síntomas o que están enfermas, muy enfermas. Eso, pero también hay que extrapolar pues cuánto ARN viral se excreta por la orina o las heces, y luego pues ya sabiendo este dato concreto pues tratarlo. Pero bueno, hoy no voy a entrar más en este tema porque ya pues me he extendido bastante en el tiempo y tampoco he leído mucho sobre ello, pero si os interesa saber más sobre el tema y de cómo se utilizarían las aguas residuales para seguir el estado de la epidemia, el porcentaje de población infectada o para prevenir incluso futuros brotes, porque las aguas residuales es algo que puedes analizar constantemente, ¿no? Están ahí. Y pues dejar un comentario en algún lado y ya os lo contamos otro día. Otra pregunta que nos han hecho los oyentes es acerca de la vacuna del coronavirus. Pues están muy interesados en saber cómo van las investigaciones en este tema. Claro, también nos podrías hacer una introducción al tema de qué son las vacunas. Esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle like y dejadnos un comentario con ideas o más preguntas que os gustaría que os resolviésemos. Esto es el Buzón de la Ciencia, donde tú te quedas en casa, pero tus dudas no.